Listo. Frank, no se Bien. jalona el cable cuando se hace el ingeniero por ahí. ¿Perdón? Es que ahorita se hizo usted por allá y jaloneaba el cable y no se Jaloneé el cable. Bien. Bueno, ahorita lo arregla acá el buen Frank. Okay. Bien, mira. Sería imposible meternos de una forma tan analítica para ver todo lo que tiene que ver con la electricidad y lo que tiene que ver con los transformadores. Yo creo que debemos empezar sabiendo qué es lo que vendemos aquí en RTE. Vamos a dividirlo en tres grupos. ¿Sí? Ya sabemos que vendemos transformadores de muchos tipos y características, ¿sí? Fabricados por diversos productores. Vendemos componentes que se requieren para fabricar o reparar esos transformadores. Ese podemos decir que es el bloque número 2. Y el bloque número 3 podemos decir que son equipo y material eléctrico diverso que se requiere para que el transformador pueda conectarse. ¿Sí? Material eléctrico diverso. En específico, creo que la división más fuerte, hablando de material eléctrico, es la división de conectores marca Chardon. ¿Qué son estos conectores? Lo vamos a ver también. Son los elementos indispensables para poder energizar el transformador o protegerlo, ¿sí? Porque un transformador así pelón no sirve absolutamente para nada. Requiere de cables, requiere de conectores, requiere de elementos de protección, requiere de un montón de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El famoso transformador. ¿Para qué los transformadores? ¿Cómo está este rollo? ¿Qué razón tiene de ser todo esto? Por ahí ojalá que vean con calma. Ya viste, creo tú, Fátima, feliz cumpleaños. Gracias. Que se me pase de nuevo. Creo que te envié un correíto ahí rápido. Feliz cumpleaños de nuevo. Y ese video, aunque no es lo más óptimo porque yo no me dedico a esto ni vivo de esto, pero creo que puede darnos una semblanza o una idea de lo que vamos a estar platicando. Dura como unas 3 horas, creo, más o menos así. 3 horas. Bueno, sepa de unas 3 horas, pero creo que eso ayuda bastante para ya no llegar así en cero, ¿verdad? Digo, afortunadamente tú, Juan, tienes la ventaja del tiempo que has estado trabajando, ya has estado recibiendo mucha información, sin embargo, pues todo está más o menos en el aire, ¿verdad? ¿Sí? ¿El transformador para qué sirve? Podemos resumirlo. No hay necesidad de que anoten mucho porque a veces por anotar dejamos de escuchar. Anoten lo que crean indispensable. A fin de cuentas el video aquí va a estar para verlo, para darle una pasada. Los transformadores, podemos decir en forma general, sirven para reducir el voltaje o aumentar el voltaje. Pero tendríamos que volver a una pregunta previa. Bueno, ¿y qué es el voltaje? ¿Sí? El famoso voltaje es, yo creo, una de las preguntas fundamentales que debemos de resolver. La corriente eléctrica, la energía eléctrica, es un fluido, tiene un comportamiento muy similar al agua, ¿sí? Entonces, entender qué es el voltaje es muy difícil de explicarlo, pero es lo que me viene ahorita a la mente. En el otro video lo dije de otra manera, pero ahorita se los voy a decir. Es como decir la distancia. ¿Cuánta distancia hay de aquí donde estoy allá a la puerta? No, pues tanto. Tantos metros, vamos a suponer 3 metros, no sé. Cuando estamos hablando de distancia siempre estamos hablando de 2 puntos. De lo contrario, el término distancia no existe. ¿Sí? Distancia entre un punto pegado a otro no es distancia, ¿verdad? Para que haya distancia tiene que haber lejanía, ¿verdad? Lo mismo sucede con el voltaje. Para que el voltaje exista, solo existe en la medida en la que hay una diferencia entre 2 puntos. Si no, no existe el voltaje. Podemos decir entonces que el voltaje se expresa en volts, en inglés, en voltios aquí en México. Lo han visto ustedes muchas veces en todo lo que enchufan, ¿verdad? Que dicen, no, es de 120 volts, 220 volts, todo ese tipo de cosas. Ahí estamos hablando exclusivamente de voltaje. Pero eso quiere decir que la diferencia entre 2 puntos es de 120, 240, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, en los postes que están aquí afuera, o como lo podemos ver ahí en la imagen, pues tenemos estos postes como los que tenemos aquí afuera y corren ahí arriba unos cables. Esos cables llevan energía eléctrica. ¿Cuál es el nivel de voltaje que hay ahí en esos cables? Hay 13.200 voltios aquí afuera, ¿sí? ¿Sí? 13.200 voltios, es el voltaje que hay ahí.
Sin embargo, ese voltaje no nos sirve para nada porque la televisión funciona con 120 voltios o el aire acondicionado funciona con 220 voltios. Ese voltaje no sirve para nada. Solo sirve para ¿qué? Para hacer distribuido. Les voy a decir cómo está ese asunto. Pero voy a regresar a la analogía del famoso tinaco porque sí sirve. Vamos a suponer que tenemos una casita, ¿sí? Una casita y la casita tiene su tinaco con agua, ¿sí? Aquí hay agua dentro del tinaco, ¿sí? Esa agua tiene toda la capacidad de venirse hasta el suelo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y de igual manera podemos decir que esto es el voltaje. Está ahí presente. El agua no va a fluir hasta que no le prestemos, hasta que no le demos una opción para hacerlo. Ahí se va a estar. Es lo mismo que ocurre en el enchufe que ustedes ven en su casa. Si ustedes ven un enchufe en su casa, trae dos rayitas, ¿sí? Digamos que una de las rayitas es el nivel del agua y otra rayita es el nivel del suelo. El voltaje está ahí presente, latente, ¿sí? Hay energía eléctrica disponible, sí. No fluye, no, hasta que tú le enchufas algo aquí y de alguna manera produces que la energía circule de un punto al otro. De lo contrario, no sucede absolutamente nada. El voltaje está ahí, igual que con el tinaco. Bueno, entonces, ya más o menos entendimos lo que es voltaje, sí. Más voltaje, tinaco más para arriba, menos voltaje, tinaco más para abajo, ¿estamos de acuerdo? Se expresa con una B de vaca mayúscula, ¿sí? Volts, voltio, bueno, no sé, volts. Nosotros le decimos volts, se abrevia con una B mayúscula, ¿sí? En inglés se dice igual, volts, o voltios en español, no importa. Voltios, ¿sí? Este es un término fundamental de la energía eléctrica. Hay otro que se llama corriente eléctrica. Van de la mano, uno y otro siempre, pero no es lo mismo. La corriente eléctrica, voltaje, ¿sí? Antes de que se me olvide, si yo estoy hablando de 1000 volts, es lo mismo que decir un kb, ¿estamos de acuerdo? Como 1000 gramos, decimos es un kilogramo, ¿verdad? Ah, bueno, esta es una terminología que usamos mucho aquí y ya lo sabemos los tres que estamos aquí presentes, para decir un kb, pues en lugar de decir 1000 volts, ¿estamos de acuerdo? Pero solo es una forma de abreviar miles. Bueno, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se denomina en amperes. En amperes. Aquí en México, en español, se abrevia con una A. Amps. Esto es en inglés, pero esto es aquí, ¿sí? ¿Qué es la corriente eléctrica? Supongamos que ahora sí ya le pusimos al tinaco un tubo, ¿sí? Y de repente abrimos aquí una llavecita para que fluya el agua. La cantidad de agua que fluye en un tiempo determinado, esa es la corriente, ¿sí? De tal suerte que un tubo de mayor diámetro permite un mayor flujo de agua, ¿sí? Es lo mismo con la energía eléctrica. Nada más que en lugar de tubos vamos a hablar de cables. El grosor de un cable se le llama calibre. Un cable de mayor calibre permite un mayor flujo de energía eléctrica, más amperaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ya sabemos que esto ya medio lo entendimos, lo que es el voltaje y lo que es el amperaje. ¿Estamos de acuerdo? No hay falla. Ahora, lo voy a borrar. En el video, y esto lo van a ver muchas veces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, son de las leyes principales de la física. Es decir, para que exista energía eléctrica, esta provino de otro medio de energía. Hay muchas formas, puede ser a través de un panel solar, puede ser a través de la energía eólica que permite que giren una especie de ventiladores,
generadores eólicos se les llama, hay energía nuclear, hay energía térmica, hay muchas formas. Una de las más comunes y más limpia y que nos va a servir, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una gran cascada de agua, ¿verdad? Aquí hay una gran cascada de agua, está fluyendo, aquí en Monterrey no, porque aquí estamos en una terrible sequía, ¿verdad? Aquí está la cascada, un montón de agua a lo bestia, ¿sí? Bueno, mejor se los voy a decir cómo le hacen los ingenieros. Ellos ven que, por ejemplo, en lugares, los tiempos de lluvia no son continuos todo el año, entonces dicen, oye, nosotros vemos que aquí en este valle, todos sabemos lo que es un valle, vamos a suponer que este es un valle, ¿verdad? Y aquí está fluyendo un río, este es agua, ¿verdad? ¿Sí? Cuando llueve, pues por el río pasa un montón de agua y a veces hasta destrozos hace. Y luego la bronca es que luego no llueve y ya valió gorro, no hay agua. Oye, ¿y qué pasa si la almacenamos? No, pues oye, pues qué buena idea. Vamos a ponerle una compuerta, ¿verdad? Y eso se le llama presa. Vamos a suponer entonces, déjame pensar cómo la dibujo. Tal nivel de, vamos a suponer así. Todo esto está lleno hasta acá, ¿sí? Y esta es una presa, este es el muro de la presa. Todo esto es pura agua, ¿sí? Cantidades exorbitantes de agua, ¿sí? Y aquí pusimos una compuerta de puro concreto, toda esta. Como la presa, la cortina de la presa de la boca. ¿Sí? La fuerza que el agua hace ahí es una fuerza bestial. Bestial. Y porque quiere fluir, por gravedad quiere continuar su camino, por gravedad. Entonces cuando los ingenieros ven esto dicen, oye, pues qué buena onda, ya estamos almacenando aquí en la presa mucha agua, ¿verdad? Sirve que una vez sembramos pescados y ya la gente puede irse a pasear y también tomar agua, muchos beneficios, pero además podemos hacer otra cosa. ¿Qué sucede? Si a la presa, imaginemos ahora la presa vista desde otro ángulo, desde el lado de acá, todo esto es una cortina de acero, ¿sí? Digo, de concreto, perdón, ¿sí? Todo eso es una cortina, ¿sí? Y aquí yo estoy parado, así bien chiquinillo, ¿sí? Y el agua está allá atrás, ¿eh? Está pegando en el muro de concreto el agua en una forma bestial, y el nivel del agua está llegando hasta aquí, ¿verdad? Obviamente van a decir, quítese de ahí, ingeniero, porque donde se rompa esa mugre ya se lo cargó. Sí, en efecto, eso es cierto. Pero la ventaja de tener esta compuerta nos permitió almacenar el agua aquí atrás, ¿verdad? Y todo el mundo está bien feliz. Esta es la cortina de la presa de la boca con mucha agua. Dios quiera que así sea. Y si hicimos, oye, ¿y qué pasa si le hacemos un agujerito aquí abajo? O bueno, un agujerote sabroso. El agua va a salir con una fuerza bestial, ¿estamos de acuerdo? Y entre más chiquito el hoyo, más fuerte, mayor es la fuerza con la que el agua sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entre más chiquito? Entre más chiquito el hoyo, el agua sale con más fuerza. Menos flujo, pero sí más fuerza. Pero ahorita eso no es tan importante. El chiste es, oye, ¿y si le hacemos un hoyo de unos 30 centímetros o de un medio metro? Oye, no, hombre, va a salir el chorronón bestial. Y en la parte de más abajo va a salir el flujo de agua bestial, ¿verdad? Oye, ¿y si aprovechamos ese flujo de agua para generar electricidad? Bueno, ¿y cómo le hacemos? Yo creo que todos hemos visto algunas veces unas bicicletas que llevan un aparatito que se llama dínamo, que es para que prenda el foco, que lo traen los señores, cuando no es de noche, lo mueves para un lado para que no esté rozando la llanta. Ya oscurece, tú pegas el dínamo a la rueda, gira tu rueda y la rueda al girar hace que se encienda el foco. El dínamo en realidad es un generador eléctrico en base a la energía de movimiento de la bicicleta. ¿Estamos de acuerdo? Se convirtió la energía de movimiento en energía eléctrica. Volvemos a lo mismo, la energía no se inventa, se convierte de una cosa u otra. Aquí, imagínate que los pelados dicen, oye,
Y si aprovechamos toda esa fuerza y le ponemos, vamos a suponer, todos hemos visto más o menos cómo son las hélices de un barco, ¿verdad? Así, o de una lancha, la hélice. Si le pega el chorro de agua directo a la hélice, ¿qué sucedería? Bueno, si nos ponemos abusados, podemos hacer que la hélice gire. ¿Estamos de acuerdo? Si le pega en una forma que nosotros así lo determinamos, vamos a hacer que la hélice gire, sí. Eso es exactamente lo mismo que está haciendo el Señor con el movimiento de la bici. Pero aquí lo va a hacer el agua sola, sin que nadie meta mano. Y estamos hablando de un ducto de más de 1 metro de diámetro, ¿sí? A este elemento se le llama turbina. Y es lo que hacen, por ejemplo, en donde hay mucha agua, en las plantas generadoras de energía eléctrica hidroeléctricas. Es lo que hacen. Permiten que fluya el agua a través de ciertos ductos y la hacen circular a través de una turbina. Y el agua al circular a través de esa turbina provoca que se genere energía eléctrica utilizando lo que se llama generador eléctrico. ¿Qué es un generador eléctrico? Es una máquina que a través del movimiento produce electricidad. Es lo inverso al motor eléctrico. El motor le metes electricidad y genera movimiento. Ese es un motor. ¿Estamos de acuerdo? El generador es al revés. En base al movimiento genera electricidad. Los automóviles todos tienen un generador eléctrico que le llamamos alternador. ¿Por qué? Porque el alternador lo que hace es, con el mismo movimiento del motor, hay una banda ahí que hace que gire un generador. ¿Por qué se requiere? Porque el auto necesita energía eléctrica porque está enviando chispas. A través necesita estar alimentando a la batería del auto todo el tiempo, porque la batería envía energía eléctrica que se requiere para que haya una explosión que genera lo que llamamos el efecto de la combustión interna dentro de los motores. O sea, esto sucede en unas velocidades increíbles. Pero, es decir, la batería todo el tiempo se está desgastando. Si ustedes en su carro cortan la manguera, la banda del alternador, la batería les va a durar muy poquitito, solo va a alcanzar a alimentar en un breve trayecto el movimiento del vehículo y después van a quedar tirados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la batería se descarga, necesita que sea regenerada y quien se encarga de eso es el generador o alternador. Eso me fui para otro lado, pero para que sepan. O sea, un carro tiene las dos cosas, tiene motor y tiene un generador que lo llamamos alternador, ¿sí? Estos son generadores eléctricos. Entonces el problema, bueno, no el problema, oye, qué padre, ya generamos energía eléctrica, porque mira, ya se movió ya se movió la turbina y luego vamos a poner lo que se llama generador eléctrico, que es como una especie de motor. No voy a entrar en detalles de ese tipo, y ya se obtiene la electricidad por fin. Oye, qué padre, man, ya. Y nadie trabajó, aquí la chamba la hizo el agua. Sí, en efecto, por pura física la está haciendo el agua. ¿Sí? El problema es que a la hora de que medimos el nivel de voltaje que hay aquí a la salida de estos generadores eléctricos, estas turbinas generan voltajes que andan alrededor de 5000 volts máximo. ¿Sí? O sea, y tú dices, oye, pues ese no me sirve para mi casa. No, no te sirve. Pero para colmo de males también, si tú quieres transmitir la energía eléctrica a una gran distancia, la mejor forma es transmitirla con el alto voltaje. Entre mayor sea el voltaje al que transmites, más eficiente es la transmisión. Entonces aquí la gente le echa coco y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si yo tengo 5000 voltios, yo necesito subir en función de la distancia a la que quiero transmitir la energía eléctrica. ¿Cómo se resolvió esta bronca? El famoso transformador. Un transformador no es otra cosa que, vamos a suponer que yo tengo una varilla de esas de construcción y la cierro así por completo, hilos. La doblo en un cuadrado, medio cuadrado, puede ser un redonda, es igual, ¿sí? La varilla, esa la voy a llamar núcleo.
y luego le enredo un alambre aquí, ¿sí? Y luego le aplico energía eléctrica aquí y aquí, o sea, lo enchufo, digamos, ahí. La energía eléctrica va a circular a través de, esto se llama devanado. Un devanado no es otra cosa que un alambre enredado, eso es un devanado. Un cable enrollado. ¿Cuál es la diferencia entre cable y alambre? El cable tiene muchos hilos, el alambre tiene uno solo. Un transformador en su versión más simple es un alambre enredado en un objeto de metal, ¿sí? Y funciona el transformador en base a principio magnético y eléctrico. La energía eléctrica circula a través del devanado, ¿sí? Y al circular, siempre la energía eléctrica al circular produce un campo magnético. ¿Sí? Ese campo magnético, van de la mano la energía eléctrica y el campo magnético. Ese campo magnético es absorbido por nuestra varilla, ¿sí? Y empieza a circular el campo magnético, no la energía eléctrica. Solo circula un campo magnético. ¿Cómo explicaría el campo magnético? Como para visualizar. Pues si has visto los imanes, ¿no? Sí. Bueno, agarra rebaba de metal y agarra un imán y pásaselo cerquita. Tú vas a ver que se empiezan a mover todos. Eso es un campo magnético. No es eléctrico, es magnético. ¿Sí? Este campo magnético empieza a circular a través de aquí. Entonces, cuando inventaron esto, dijeron, bueno, y si hacemos ahora lo opuesto, vamos a enredar acá otro alambre. Fíjate, resulta que si aquí aplicabas un voltaje y aquí mides otro voltaje, el voltaje de aquí puede ser superior o inferior al de aquí en función del número de vueltas que le pones en un lado o en otro. Esas son fórmulas matemáticas. ¿Sí? Si el número de vueltas que le doy aquí es el mismo que acá, el voltaje sale igual en los dos lados. Pero si el número de vueltas aquí aumenta, sube. Si el número de vueltas acá, baja. Esa es la manera en la que un transformador funciona. Por principios magnéticos y el número de vueltas que hay en lo que llamamos devanado primario, que es la entrada, devanado secundario, que es la salida. ¿Queda claro? Eso lo estamos viendo todo el tiempo. Ok. Bien. ¿No queda duda ahí? Bueno. En el asunto de los transformadores, además de estar escuchando voltajes, devanado primario, devanado secundario. Ingeniero, ¿es voltaje primario y voltaje secundario? Sí. Sí. Sabemos que un transformador, pues yo necesito que me digas cuál es el voltaje al que vas a conectar el transformador y cuál es el voltaje que deseas que salga del transformador. Es primario y secundario. Pero además hay un término adicional que se llama potencia. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica en los transformadores se expresa en VA. Esta es. Habitualmente usamos kVA, que significa miles de esto, pero también pueden ser MVA, que significa 1000 kVA es un MVA o 1.000.000 de volts amperes es un MVA. ¿Sí? Pero esta es la que usualmente usamos. Pero la raíz es este. O sea, es igualmente válido que un transformador me diga, que una persona me dice, me cotiza un transformador de 75 kVA o 75.000 VA. Claro, está perfectamente bien dicho. Nada más que por abreviación, pues le decimos 75 kVA. ¿verdad? O igual si un pelado me cotizas uno de un MVA, pues bueno, te está diciendo que es de 1000 kVA. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 1000 VA es un kVA. Sí. 1000 VA. No, 1000 VA es un kVA, es correcto. Y 1000 kVA es un MVA. ¿Sí? Bueno, el asunto de la potencia eléctrica. La cantidad de energía que se le puede demandar a un transformador no es infinita y no tiene que ver con el voltaje ni con el amperaje.
Sí tiene que ver con las dos, pero no me voy a meter a esas fórmulas. Pero para que entendamos, en nuestras casas nosotros tenemos muchos elementos que requieren de energías de cuenta. Vamos a suponer, tengo una casa chiquita y tengo 10 focos que enciendo, cada uno es de 100 watts, vamos a pensar así, ¿verdad? Y luego tengo el microondas, y luego tengo los enchufes, bla, 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 todo eso. Esta energía que tú consumes en tu casa es proporcionada por el transformador que está alimentando tu casa. Entonces, ¿qué sucede? Que enciendo el aire acondicionado de tantas toneladas. Nosotros necesitamos analizar cuál es la máxima cantidad de energía que le va a ser exigida en el caso más crítico a un transformador antes de comprarlo. Este dato nosotros no nos dedicamos a calcular cuál es la energía máxima. Eso lo calcula cada pelado con su electricista, Sí. Obviamente, ¿qué es lo que hace CFE? Bueno, CFE sabe que una casa de cierto tamaño, ¿sí?, consume en promedio más o menos tanta energía. Porque la realidad es que cada quien la consume en diferentes horarios, o sea, es imposible saberlo. Pero sí sabemos que si la colonia tiene todas las casas más o menos del mismo pelo, ¿verdad?, y más o menos todos tienen a tener 2 aires acondicionados, eso ya lo sabe, esos son estudios estadísticos, ¿verdad? Y se sabe que el periodo más crítico es en el verano, por allá por julio y agosto, que prende la gente, ya sabrás, ¿verdad? Entonces, de esa manera tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la energía máxima que consume una casa? Pues depende de la casa, ¿verdad? CFE sí sabe eso. Y de esa manera determina, por ejemplo, que una casa como, no sé, como la de la colonia que está aquí enfrente, una casa, yo creo que consume, una casa pequeña de unos 100 metros cuadrados máximo, CFE le determina que vamos a asignarle 5 kVA. Vamos, estoy hablando así más o menos, ¿sí? Una casonona allá en San Pedro, no, pues a lo mejor esa se lleva 75 o 45, yo qué sé. Entonces, en base a eso, CFE hace sus planeaciones de los transformadores que alimentan las casas, ¿sí? Un solo transformador no es para una sola casa, habitualmente no es así, sino que un transformador de tal potencia ellos le calculan, bueno, son 5 casas, vamos a ponerle uno de 25. Estoy hablando así en una cosa, ¿verdad? Obviamente ellos están yendo al extremo, pensando en el verano, cuando todo el mundo a las 7, 8 de la noche, está demandando la máxima cantidad de energía. Tienes que irte al extremo, ¿sí? Obviamente, pues de repente uno va a estar de vacaciones y todo, pero tú te tienes que ir al extremo, ¿sí? Y de esa manera tú dices, bueno, este transformador le va a surtir energía a todos estos, ¿sí? Bueno, la potencia eléctrica, o que nosotros le decimos de qué capacidad, en realidad el término correcto es potencia eléctrica, ¿sí? Dijimos que se dice en VAs, ¿sí? Pero hay otras terminologías eléctricas para esto mismo. Una de ellas es el watt, ¿sí? Que ese sí lo han oído mucho. Es muy similar, para que me entiendan, 1000 watts más o menos es lo mismo que un kVA, ¿sí? O me dices, es que el clima es de 1 tonelada. Bueno, 1 tonelada es más o menos lo mismo que un kVA, ¿verdad? Oye, es que el motor es de 1 caballo. Bueno, 1 caballo es más o menos lo mismo, no son lo mismo porque no es así, pero sirve para entender. Si me dices, oye, tengo un motor de 1 caballo, ¿qué transformador se requiere para alimentarlo? Te diría, bueno, a simple vista, sin meter muchos estudios matemáticos, te diría 1 kVA. Por experiencia yo sé que es más que eso, porque entran otras terminologías como factor de potencia y otros rollos que no nos vamos a meter ahí. Pero nos sirve para saber que cuando hablamos de HPs, de toneladas de aire acondicionado, de watts, estamos hablando de potencia eléctrica.
siempre. Pero en los transformadores siempre va a ser cableado. ¿Sí? Bueno. Se nos apagó. Bueno, ya no importa que sea apagado. Vamos a suponer que bueno, es que no sé dibujar, pero vamos a suponer que este es nuestro país en una forma medio gacha, pero así está. Vamos a suponer que aquí estamos, vamos a volver al principio donde estábamos, aquí estamos en Chiapas, ¿verdad? Y allá hay mucha agua y allá es donde está nuestra planta hidroeléctrica. Pero hay que transmitir la energía eléctrica hasta Monterrey, 4,000 kilómetros, yo no sé cuántos sea. Entonces ahí los ingenieros de la CFE lo que hacen, oye, a ver, ¿cuántos voltios dices que sale de la turbina? No, pues como 5,000. La ventaja, 5,000, ¿con cuánta potencia? Porque una cosa es decir el voltaje y otra cosa es decir la potencia de la turbina. Hombre, son turbinas de 1 MVA, pues 1000 kVA o mucho más que eso. Turbinas gigantescas, poderosísimas. Es decir, la cantidad de energía que pueden ser es bestial. Pero el voltaje lo tenemos muy bajo. Entonces ahí CFE lo que hace, ¿sabes qué? Vamos a repartir el país en zonas, ¿sí? Ya tú sabes que está y lo dividen así, ¿no? Entonces en sus zonas y divisiones y para allá y para acá. Son unos burócratas de lo peor, pero bueno, en fin. Ellos dicen, bueno, mira, en realidad estos estudios no los han hecho en México, los han hecho en otros países. Nosotros lo único que hacemos aquí en México es pseudocopiar la ingeniería de otros países. ¿Vamos muy retrasados? Sí, vamos muy retrasados. Unos 10 años mínimo de retraso. Pero bueno. Entonces, la gente que ha estudiado esto mucho dice, bueno, ¿qué voltaje será bueno utilizar para transmitir a tantos miles de kilómetros? Ya para esto ya existen estándares. A esas se les llama redes de transmisión, porque se trata de transmitir la energía eléctrica a grandes distancias. Aquí en México las redes de transmisión, por eso la CFE se divide, como tú sabes, CFE distribución es una cosa, CFE transmisión es otra cosa, CFE generación es el área donde están las turbinas y todo eso, donde se genera la energía eléctrica. Transmisión, el área encargada del envío de energía eléctrica a grandes distancias. Distribución, ahorita lo vemos. Entonces estos pelados dicen, oye, pues vamos a mandarla a tantos miles. Pues las normas de los extranjeros dicen que pues la más elevadota así que hemos visto son 400,000 voltios. Lo voy a abreviar, dice 400 kV. Esa es la más elevada que existe en México en las redes de transmisión, ¿sí? Después viene una de 230 kV, luego viene otra de 115 kV y la más baja es de 69 kV. Esas son las redes de transmisión que hay aquí en el territorio nacional, ¿sí? Y se manda, digamos, para acá, vamos a suponer en 400 kV, que sí hay esa red, sí está. Pueden verla ahí en la avenida Lázaro Cárdenas, ahí están las redes de 400,000 voltios. Creo que ahí está esa. Debe de ser esa. Zumban, cuando uno anda ahí abajo lo alcanza a escuchar. También aquí en Monterrey tenemos esta 400, también tenemos esta y también tenemos esta. Esta es la menos usual del país, esta es la más usual de todas, 115. Aquí en Monterrey tenemos estas tres. ¿Sí? Ahora, ya llegamos al área metropolitana de Monterrey, que vamos a suponer que es este círculo. Todo este es Monterrey. Ya no necesitamos vamos a suponer la red de 115,000. Oye, ya para que son las torres gigantescas que tienen una forma así, que todos hemos visto que tienen varios cables. Esas son las redes de transmisión. ¿Sí? Y que les cuelgan pelotitas para que los aviones las vean. Las vemos en las carreteras. O en Lázaro Cárdenas, ahí ustedes van a ver que son unas torres enormes, altísimas. No son los postes estos, son las torres grandototas
No me quiero meter a andar buscando fotos porque ya las han de haber visto ustedes mucho. Bueno. Oye, ya llegamos a Monterrey con... ¿Cómo andamos con memoria, Frank? Bien. Ya llegamos a Monterrey con 115,000 voltios, que es la más común. Oye, ya para qué, es bien peligroso y bien caro, y las torres, no, hombre, es un lío. No, pues sí, cierto. Ha llegado la hora de darle un bajón, porque ya estamos dentro del área metropolitana. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dividen toda el área metropolitana como en células. Y en cada una de esas células, ellos colocan lo que le llaman una subestación eléctrica de distribución. ¿Sí? Esta subestación eléctrica es alimentada por redes, vamos a suponer, de 115 kV, y por normas que no son en realidad normas inventadas por mexicanos, son normas inventadas en todo el mundo. Se han estandarizado ya los voltajes y dicen, bueno, ¿y ahora a cuánto le bajamos? Porque ya estamos dentro del área metropolitana. Bueno, pues vamos a bajarle a lo que vamos a llamar redes de distribución. ¿Cuáles son las redes de distribución aquí en México? Pues ya no las sabemos de memoria. A ver, ¿cuáles son? 13,200 voltios, que es 13.2 kV. Ay, 13,200. estoy tapando todo el show allá. Bueno, no importa. Provisionalmente le voy a dar una vuelta. 23,000 voltios. 34. 23 kV. 34,500 voltios. 34.5 kV. ¿Sí? La red de 13,200 voltios es la red de distribución más común en todo el país. ¿Sí? La red de 23,000 voltios solo se encuentra en el centro del país, por ahí Ciudad de México, Estado de México, esas zonas muy cercanas ahí. ¿Sí? Ahí hay 23,000. También hay una pequeña parte de Chihuahua, trae 23,000. ¿Sí? Casi todo el país es 13,200 y 23,000 aquí, 23,000 aquí. Y 34,500 voltios tenemos aquí en Monterrey, tenemos creo que acá en Mérida también algo, whatever. Pero la más común es 13,200 voltios. Por eso, perdón, en Jalisco es donde se usa esa red de 23,000, perdón, se me olvidó. 23,000, Jalisco, Estado de México, para acá y para acá, algo de Chihuahua usa 23,000. 34,500 voltios lo usamos aquí en el área metropolitana de Monterrey, en otras partes del país, pero es la menos común de todas. ¿Sí? Aquí en el área metropolitana tenemos esta red de 34,500 voltios, un día estuvo en la periferia de la ciudad. Es decir, si tú andas por el rumbo del aeropuerto, vas a ver esa red de 34,500 voltios. ¿Cómo la distingo? En realidad yo la distingo a simple vista por el tamaño de los aisladores que están conectados a la red. Un aislador o boquilla de transformador clase 15 es de este tamaño, uno clase 25 es más grande, pero aquí no hay esa red, eso ya lo sé, y el de 35 es más grande, ¿sí? Entonces, pues a simple vista, cuando veo los elementos ahí conectados afuera, pues ya sé, yo la veo y digo, son 34,500 voltios ahí, ¿verdad? Por simple vista. Se planeó esa red para el área periférica de la ciudad de Monterrey, pero la mancha urbana creció tanto que ahora esa red está dentro del área metropolitana. ¿Sí? ¿Qué sucede tristemente con esta red de 34,500 voltios? Aunque eso sale de la subestación, digamos que esta es la subestación de CFE, llegan 115 kV y luego aquí salen 34.5 kV porque hay un transformador reductor, ¿verdad? Antes de que se me olvide, para transmitir la energía eléctrica necesitamos transformadores elevadores de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Porque la turbina máximo nos generó 5,000 voltios, ¿sí? Transmitimos con altos voltajes, luego empezamos a bajar, primero en la subestación de CFE, a los voltajes que ya sabemos aquí. Posteriormente,
y eso lo vamos a ver ahorita, los transformadores que son los que vendemos. Nosotros nada más nos metemos en estas redes. Para lo que es transformador estamos metidos aquí nada más. ¿Sí? Transformadores que se conectan aquí. No vendemos transformadores de potencia. Por ahí lo has de haber visto que algunas veces nos los piden. Transformadores que se alimenten con 115,000 y que le salgan 13,800 o 13,200 voltios. No vendemos eso. Son transformadores muy grandes. Son como los que tiene la CFE en sus subestaciones. Hay empresas que sí los tienen, sí hay. Luego vamos a ver el porqué de eso. Pero, bueno, dijimos el transformador puede subir o puede bajar el voltaje. De Chiapas para allá vamos a tener transformadores elevadores de voltaje. Y luego a la hora de que llegamos a la mancha urbana, ha llegado la hora de utilizar transformadores reductores de voltaje. ¿Sí? Bien. La mayoría de los transformadores que vendemos aquí, como tú lo sabes, son reductores de voltaje. ¿Sí? Sin embargo, has visto que vendemos muchos transformadores tipo seco, elevadores de voltaje. ¿Sí? Ya me perdí, ¿dónde me acuerdo? Estaba viendo la subestación eléctrica que distribuye. Sí. Por ejemplo, ¿dónde están estas subestaciones eléctricas de CFE repartidas aquí en el área metropolitana? Pues hay un montón. Yo creo que la más cercana que tenemos a este punto es una acá en Guinalá. ¿Cómo las distingue uno? Por esos muros de concreto. Lo que está aquí, ingeniero, ¿qué es? Una termoeléctrica, generadora de energía eléctrica a través del calor. Quemar carbón, combustóleo, un derivado del petróleo que es contaminante, pero hazlos entender, ¿no? Combustóleo, se quema eso y esa es otra forma de generar energía. ¿Cómo? Tú quemas combustóleo, que es un derivado que casi nadie quiere, o sea, no te lo compran. Lo quemas y a la hora de quemarlo generas gases. ¿Sí? Todos sabemos lo que es una olla Presto, ¿no? La cantidad de presión que los gases pueden generar cuando están contenidos es brutal. Sino que le pregunten a una bala. Una bala funciona por gases que se produjeron a la hora de la percusión en una pequeña cámara de este tamaño. Es tanta la presión que un gas puede generar que arroja un proyectil a la velocidad que queramos, o una bala de cañón. Igual pues sabemos en la olla Presto, y si no, hagan la prueba, préndanle y déjenle ahí unas buenas horas la olla Presto, sin cuidar de la válvula de alivio de presión que tiene la olla Presto, y puede pasar una tragedia. Es enorme la cantidad de presión que generan los gases. Con esos gases, si tú los concentras en una cámara y los dosificas a una turbina, pues el gas hace que gire la turbina, porque está contenido a presión, como el agua estuvo contenida en la hidroeléctrica. Es lo mismo, pero ahora es a través de otro proceso, que es quemar un derivado del petróleo. ¿Sí? Hay energías limpias. Hidroeléctrica es limpio. Solar es limpia. Eólica, como cuando vas a Saltillo y que están estos ventiladores, aerogeneradores es la palabra correcta, gigantescos. Es generación eléctrica limpia. ¿Sí? Con en base al movimiento del aire empieza a girar. Lo mismo que hace el señor con la bicicleta. Es lo mismito. La fuerza del viento se encarga de hacer el trabajo. Entonces, bueno, volvíamos. Las subestaciones de CFE, ¿dónde están? Pues hay varias. Aquí está la de Guinalá, pero no está muy a la vista. En San Nicolás hay varias. En Lázaro Cárdenas hay otras. Se les ven los muros de concreto y se alcanzan a ver los transformadores grandotes ahí con sus ventiladores ahí al fondo. Y mucha estructura de metal y muchos elementos cerámicos ahí. ¿No las has visto? No, la verdad no. Hay muchas. Y ahí es donde están los transformadores mamá. Los transformadores que alimentan estos transformadores chiquitos que vendemos nosotros. ¿Sí? Es decir, CFE tiene transformadores aquí en su subestación, se les llama transformadores de potencia, esos. Se les llama los transformadores de potencia, ya son transformadores con capacidades que se les hablan en MVA. Uno muy común es el de 12, 16, 20 MVAs, ¿sí? Con entrada de 115 kV
y salida 13.000, vamos a ponerle 13.200 voltios. Este es muy común en CFE. ¿Por qué dice 12, 16, 20? Porque tiene elementos que lo ayudan a proporcionar mayor energía, como son los ventiladores, porque los transformadores generan calor, pero eso lo vamos a ver. Entonces, con todos los ventiladores funcionando puede entregar hasta 20 MVA, que equivaldrían a 20.000 kVA. Eso es lo que ese transformador puede surtir. Y de aquí nos vamos a repartir a un montonal de transformadores chiquininos. Porque la energía no la podemos inventar. La energía viene fluyendo en los cables y esta energía de estos transformadores también viene desde la turbina de allá. O sea, nadie la está inventando. No podemos crear energía de la nada. La cantidad de energía que generó el agua allá es la máxima que podemos consumir. No hay opción. No se inventa. Podemos modificar voltajes y corrientes y lo que tú quieras, pero la cantidad de la energía no se puede aparecer de la nada. Por eso es tan importante la potencia de un transformador. Mucha gente no piensa en eso. Pero yo le digo, bueno, si tú no sabes la potencia del transformador, tú no puedes exigirle en forma infinita algo que tiene una capacidad limitada. Igual, cuando a ti, por ejemplo, que es muy común, vamos a suponer que aquí no está RT y que está un terreno pelado, ¿verdad? Y tú vas a ver que aquí afuera están los cables así, los postes y los puros cables. Y compras el terreno, o bueno, aquí. Y luego vas a CFE y le dices, oiga, es que yo quiero pues tener energía eléctrica porque quiero poner una bodeguita. ¿Y dónde está usted ubicado? No, pues estoy ahí en Isidoro Sepúlveda. Ah, ¿sabes? Te van a decir, ahí no tenemos red eléctrica de baja tensión. Solo hay red eléctrica de media tensión. Así le llaman a las redes de distribución. Y ahora, hay dos caminos, mi amigo. Uno, díganos la cantidad de energía que usted va a requerir. Nosotros lo que hacen es sumarlo, ¿sí? Y así determinan la capacidad del transformador que se requiere. Y luego te dicen, bueno, como no tenemos transformadores ahí nuestros, ¿sí?, disponibles, hay dos caminos. Uno, en base a todo lo que usted me menciona aquí en su listado, usted requiere un transformador de 75 kVA para su bodega y sus máquinas y todo eso, porque ya sumamos todo y pues vemos que uno de 45 va a estar medio apretado y pues le recomendamos uno de 75, ¿verdad? Pero pues nosotros no tenemos ahí de nuestra propiedad. Aquí hay dos opciones. Una, la cuenta, la aportación de son 480,000 y por nosotros ir a poner un transformador, que son los dichosos Normas K, ¿sí? Lo colgamos en nuestros postes y de ahí ya alimentamos su bodega, ¿sí? Le vamos a poner un transformador, pero el transformador va a ser nuestro, es de CFE, no es suyo, es nuestro, ¿sí? El transformador no va a estar dentro de su propiedad, va a estar en las redes nuestras, allá afuera. Y le vamos a poner el transformador y le vamos a poner su medidor, pero la energía eléctrica le va a costar, no va a ser económica. Y es más, a lo mejor vamos a poner uno más grande, porque a lo mejor algún vecino suyo también va a querer lo mismo y de una vez, para tener ahí energía disponible. Camino número 2, y es el más recomendable de todos. Instale usted por su cuenta una subestación eléctrica. ¿Qué es una subestación eléctrica? Un conjunto de elementos donde el principal es el transformador, ¿sí? Pero un transformador en sí solo no es una subestación eléctrica. Requiere de un montón de elementos adicionales para protegerlo y para energizarlo. Es decir, la subestación eléctrica es el conjunto completo de cosas donde incluyen conductores eléctricos, cortacircuitos, apartarrayos, aisladores, interruptores termomóviles, muchas cosas. Eso es la subestación eléctrica en su conjunto, ¿sí? Entonces FT dice, la opción número 2 es, si usted, mi amigo, acuda, o sea, que aquí nos presente, ya sabemos que usted necesita esto, haga sus cálculos, agarre al contratista de su preferencia, ¿sí?
nosotros, como no revisamos las subestaciones privadas, necesita usted contratar a un verificador de la Secretaría de Energía que se va a encargar de dar el visto bueno a todo lo que usted va a hacer, porque a fin de cuentas su transformador va a estar conectado de la red de CFE y no queremos que usted haga mugreros ni que nos meta en problemas. Entonces el verificador de la Secretaría de Energía nos va a decir si usted hizo todo bien o no lo hizo bien, y si usted lo hizo todo bien, pues nosotros conectamos. Entonces, pero por lo pronto lo que nosotros podemos hacer por usted exclusivamente es analizar lo que se llama factibilidad. ¿Cuál es la cantidad máxima de energía que usted requiere y en qué punto? Entonces ya das tu dirección y llenas tus requisitos, y lo que ellos analizan es de la subestación más cercana al punto. Dijimos que llegaron en un momento dado 115 kV y luego salieron 13.2 kV, ¿verdad? Esto se vino directo a los postes. Vamos a suponer que a los postes que están aquí afuera. Y ellos saben que su transformador puede dar 20 MVA. Ellos analizan, oye, ¿qué tan cargado está el transformador mamá? Lo voy a llamar así. El transformador mamá que alimenta allá Isidoro Sepúlveda. Ellos ya lo saben. ¿Por qué? No, pues es que aquí hay varios usuarios que están queriendo instalar subestaciones propias. ¿Cuánto suman todos esos usuarios? No, pues uno quiere 75, otro quiere 150 y otro de 300. Y ellos lo que analizan es, bueno, yo tengo esto y necesito ver que tenga la posibilidad de dar esa energía a los transformadores más pequeños. ¿Sí? Hay ocasiones en las que la subestación de CFE no tiene ya la capacidad para alimentar más transformadores y te niegan la instalación de una subestación. Y eso es un problema espantoso, que sí ha sucedido, sí ha sucedido. ¿Se te queda sin luz? No, pues ¿qué te dicen? Lo siento, no hay factibilidad para darte energía de momento. Oye, pues, ¿y ahora qué hago? Esa es buena pregunta. ¿Ahora qué haces? Te dicen, espérese unos meses porque tenemos contemplado instalar un nuevo transformador en la subestación para poder alimentar más usuarios. O vete a saberlos, pero sí ha sucedido eso. Porque a fin de cuentas la energía viene de un transformador mamá, que a su vez está siendo alimentado desde quién sabe dónde. O igual desde la termoeléctrica viene la energía, no sabemos de dónde viene. La red está interconectada por todos lados. Entonces, pues así es el asunto. Y te dicen ellos, bueno, vas a instalar ahora una subestación, ¿cuánta energía, qué tipo de energía necesitas en tu bodega? Entonces, bueno, pues yo necesito, tengo enchufes, necesito, por norma aquí en México, si un transformador monofásico, por norma aquí en México, entrega 120 voltios y a la vez entrega 240 voltios, ¿sí? Un transformador trifásico, el más común, entrega 220 y 127 voltios. Ahorita vamos a ver a detalle esto. ¿Son más recomendables los transformadores trifásicos? Sí. Un transformador trifásico, ¿qué es? 3 transformadores monofásicos metidos dentro del mismo tanque. Eso es lo que es. No es otra cosa que eso. 3 metidos e interconectados allá adentro. ¿Sí? Bueno, entonces CFE te dice, mire, donde usted tiene su terreno, ahí hay 3 cables arriba, ahí hay 13.200 voltios, ya revisamos y no hay problema en proporcionarle energía de 75 kVA, no hay problema. ¿Sí? Todo cuesta y todo cobra, ¿verdad? Busque un contratista, ese contratista se va a apoyar con nuestra unidad verificadora, van a trabajar en mancuerna y le van a instalar su subestación, que ya será que te ponga un transformador tipo pedestal para red eléctrica subterránea, o un transformador tipo, lo que tú quieras, gustes y mandes, a fin de cuentas es tuyo, ¿sí? El transformador, vamos a suponer que es un tipo poste, ¿sí? Se va a conectar de los cables de 13.200 voltios y a su salida va a proporcionar el voltaje que usted necesita para prender un foco, para conectar un aire acondicionado, para conectar sus máquinas.
¿Sí? Bueno. Estando así las cosas,